Y seguimos en el After Office de Radio U para hablar con el señor Jorge Giacobbe, que es analista político y director de Giacobbe y Asociados. ¿Qué tal, Jorge? Agustín Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, gracias. Me alegro mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Jorge Giacobbe? Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. Mi nombre es Baltasar Schubert. Gracias. ¿Qué tal, Baltasar? Al contrario, gracias a ustedes. Jorge, usted sostiene en algunas entrevistas que hemos visto que a Macri lo elegimos para derrotar a Cristina y no tanto para arreglar la Argentina, y sobre todo dice que no se va a presentar en las próximas elecciones. Nos gustaría saber qué lo lleva a esas conclusiones, porque son muy fuertes, son muy contundentes. Bueno, que fue electo para digamos, inhibir a Cristina, para evitar otro mandato del kirchnerismo, es obvio. Uh-huh. Argentina tiene una larga tradición de la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Alfonsín fue electo para restablecer la cultura democrática y fue despedido mal por otra cosa. Menem fue electo para restablecer los equilibrios económicos y fue despedido mal por otra cosa. A Duhalde le pasó lo mismo, a De la Rúa le pasó lo mismo. Es decir, tenemos una larga tradición de elegir presidentes para un problema que nos aqueja muy seriamente, que nos agobia, y después le exigimos cosas que no nos prometieron ni que pensamos, digamos. Nadie eligió a Macri porque sea Churchill o Kennedy o Eisenhower, digamos, ¿no? El problema era de la sociedad argentina sacarse a Cristina encima. Y en eso me parece que hay una coincidencia muy grande, tanto de un lado como del otro de la grieta. Uh-huh. Y respecto de la segunda parte de su pregunta, me parece que hay una cantidad de razones que se profundizan día a día. Es decir, hace 2 meses atrás Macri tenía algunos puntos más que Cristina, y entonces cuando yo decía que Macri no iba a ser el candidato del PRO, existía la posibilidad de que no quisiera o de que no pudiera. Hoy no tiene más puntos que Cristina. Entonces me parece más clara la situación, digamos, y me pregunto, con un presidente al cual las encuestas le empiezan a augurar una elección muy complicada y una posibilidad cierta de derrota, ¿se presenta igual? Sí. Teniendo en su staff, en su elenco, por lo menos alguna persona que podría tener un papel electoral más elevado, más competitivo. Que podría ser Vidal, ¿no? En ese caso. Es Vidal. Uh-huh. Y después me pregunto sí. también si es razonable, y esto le cabe a él y a Cristina, por eso también digo que Cristina no creo que se presente, ¿se puede hacer una campaña electoral en el momento cero, prometerle cosas a la gente con 55 puntos de imagen negativa? Claro. ¿Se puede iniciar el proceso nuevo de esa manera? ¿Es razonable? Uh-huh. ¿Es prudente? Si se puede generar algún tipo de expectativa, de entusiasmo, los dos circulan en los 55 puntos de imagen negativa. Y entonces me pregunto cómo plantarse frente al público y prometerle un mundo mejor. Uh-huh. Independientemente de esto, también es cierto que Macri no ha tenido suerte, ¿no? Macri va a quedar en la historia como el presidente que terminó con el escarnio corruptivo de la obra pública y el Estado. Cosa que no quiso hacer, le pasó, digamos. Se produjo de una manera absolutamente accidental, pero también es cierto que eso rompió todos los vínculos con la alta clase argentina, con los socios de su padre, a quien reconoció ser socio de esa situación. Me imagino que quiere ser la mujer de Pérez Compán, o la mujer de Roca, o la mujer de Calcaterra con Mauricio. ¿Está Mauricio en condiciones de conducir a los representantes del gran capital argentino en esta situación? Y esto que estoy pensando yo es lo mismo que están pensando ellos, solo que no lo pueden decir. Claro. No es que no lo están pensando, ¿no? Están pensándolo, evaluándolo, van a esperar hasta que las encuestas hablen un poco más claro, porque estamos en una situación donde podría pasar absolutamente cualquier cosa. Pero digo, no hay mucho tiempo más para decidirse, porque las pasos son en junio, y supongo que a fines de abril los partidos políticos tendrán que ya saber definitivamente quién será su candidato. Totalmente. ¿Y desde Giacobbe y Asociados hicieron alguna encuesta o algo que candidatee 2 o 3 personas dentro de Cambiemos
como para saber si realmente Vidal, más allá de que sabemos todos que tiene una muy buena imagen positiva, de si la votaríamos como presidente, o los bonaerenses queremos queremos que siga siendo nuestra gobernadora. Mire, lo estamos haciendo hace un año, porque estoy hace un año diciendo lo que digo. Vidal mide 4 o 5 puntos más que Mauricio, en el caso de ser su reemplazo. En el caso de que tenga razón también respecto de Cristina, Kicillof, que sería el candidato mejor posicionado de Unidad Ciudadana, mide 4 o 5 puntos menos que Cristina. Así que hasta podría darse la paradoja, si los dos que hoy están referenciados como candidatos presidenciales no participaran, podría darse hasta la paradoja de que Cambiemos ganara en primera vuelta. Con Vidal a la cabeza, ¿no? Con una Vidal de 5 puntos más que Mauricio y con un Kicillof de 5 puntos menos que Cristina. Claro. Con lo cual, la verdad es que la situación está tan abierta, está tan para cualquier posibilidad, que estamos en un momento muy peligroso, ¿no? Precisamente cuando en un lugar, en un país, en una nación, en una empresa, puede pasar cualquier cosa que usted imagine, la situación es harto peligrosa. Jorge, y aquí está la Argentina. Sí, perdón. No, Jorge, lo hemos escuchado decir que los argentinos no votamos por ideología, sino con el bolsillo. ¿La gente entonces no sabe a quién y qué vota finalmente? No, la gente sabe perfectamente lo que le conviene. A eso se refiere Bien. Votar con el bolsillo. No hay ningún distraído. Ajá. Si hubiera habido distraídos, el kirchnerismo no hubiera perdido 3 elecciones seguidas siendo presidente ellos mismos. No, acá no hay ningún distraído, es decir, la gente sabe perfectamente lo que le conviene. Y todos, usted, yo y la señora que me está haciendo la nota, junto con usted, sabemos perfectamente lo que nos conviene y desde ahí tomamos las decisiones que tomamos. Por eso se habla del bolsillo, es decir, es una metáfora que lo que representa es que votamos en términos de conveniencia personal. Claro. Sí, sí. Y en términos de conveniencia personal, según la mayoría de los bolsillos, que por supuesto casos particulares hay, ¿quién podría ser ese nuevo presidente? ¿O quién nos arreglaría el bolsillo de toda la oferta que hay hoy? Bueno, ¿quién nos arregla el bolsillo? Me parece que es un tema que da para algunos años. No me parece... Por eso también creo que Cristina no va a ser, porque no hay nada para repartir, digamos, ¿no? El peronismo es la representación de la alegría, y lo que hay que hacer acá es bajar vueltamente el gasto público, hasta vista la situación de que ya nadie nos presta en el mundo, y vista la situación de que emitir irracionalmente es insostenible, lo que hay que hacer es o bajar el gasto público o generar mucho más ingresos, es decir, exportar el doble o el triple. Y esas son situaciones de redefinición del Estado, del papel del Estado, muy severas, que naturalmente van a afectar a mucha gente, sobre todo a los grandes nichos de privilegio que hay en la Argentina, que son muchísimos y que todavía no han sido tocados. Mucha parte del gasto público va destinado irracionalmente a nichos de privilegio, de modo tal que para cualquier persona que quiera sentarse como presidente, no creo que sobren los que quieran sentarse, va a haber una batalla muy grande, sea quien sea el presidente, porque va a haber que equilibrar el gasto, y eso significa una batalla contra gente que tiene poder, ¿no? Imagínense que hay que reformar la ley laboral, esto va a ser una batalla, hay que reformar el sistema jubilatorio, esto va a ser una terrible batalla, hay que redefinir los subsidios, esto va a ser una terrible batalla, hay que combatir al narcotráfico, esto va a ser una terrible batalla. Hay mucha gente que se quiere sentar, ¿le parece a usted, no? No, la verdad que no. No, la Argentina está en un momento crucial de su historia político, económica, institucional. Social, claro, sí, de sí. extrema fragilidad, claro. Totalmente. Jorge. Tenemos que entender que el tema no es quién gana, sino quién puede hacerlo. Claro. Claro. Jorge, sí. en esas posibilidades, digamos, en ese poder hacerlo, dado este contexto, el tema de Roberto Labaña y su pasado con la crisis del 2002, ¿nos puede hacer confiar que puede ser un candidato para esta etapa complicada que vivimos o no? Bueno, hay un porcentaje de gente que no está... Digamos, Argentina está agrupada en 3 grandes segmentos. La gente que está espantada de Cristina, la gente que está espantada de Mauricio y la gente que está espantada de los...
esta es la elección que se va a definir en términos de espanto, digamos, básicamente, ¿no? Ahora, dentro de la gente que está espantado de los dos, todo el mundo está buscando a alguien confiable. Claro. Alguien. El tema Labaña, por supuesto que es un hombre con una expertise importante, pero es un hombre de casi 80 años que además no nos mide en las encuestas. Es decir, Labaña está midiendo para nosotros 8,8. No es que hay una situación... Digo esto porque él pretende que nadie discuta su candidatura. Hay una especie de carácter emperador ahí de broncitis. Pero se va a hacer difícil eso, por eso, siendo muy audaz con usted, creo que Labaña tampoco va a ser candidato, porque a un candidato de 8 puntos no se lo aclama, digamos, ¿no? Tal cual. Lo que quiere es una situación de aclamación de todo el peronismo y del GEN y de los socialistas, pero mide 8 puntos, no mide 25 para ponerse en situación de disputa. Tal cual. Y, por ejemplo, José Luis Espert. Bueno, ahí me parece que se está formando una cosa muy interesante. Hay dos candidatos de ese segmento de la centro-derecha, que son Espert y Gómez Centurión, que en conjunto están midiendo hoy 7 puntos, comparado con los 8 de Labaña, digamos, están peleando la tercera fuerza. Probablemente vayan a una interna abierta a dirimir la candidatura, probablemente. Ahí me parece que se están empezando a formar polos nuevos, que son muy importantes en el rediseño de la Argentina, Sí. porque todo el mundo aconseja que en realidad lo importante sería que las fuerzas políticas fueran fuerzas nítidas, ¿no? Que la derecha que defendiera los intereses de la derecha, que la izquierda defendiera los intereses de la izquierda, que el centro fuera jugando para un lado y para otro según las circunstancias. Esto de los movimientos que ha predominado en la Argentina por 50 años, donde si usted vota al peronismo no sabe si votó a Firmenich o López Rega, y si vota al radicalismo no sabe si votó a Casella o Angelos, ha complicado mucho la Argentina porque obliga a las fuerzas a combatir hacia su propio adentro. Tal cual. Ahora, en el mundo las fuerzas políticas son nítidas, digamos, ¿no? Las derechas defienden los temas de la derecha, que son defensa, economía, seguridad. La izquierda defiende los temas de la izquierda, que son sensibilidad, solidaridad. Y la gente del centro va fluctuando según lo que se necesita en cada etapa. En el mundo entero, en un periodo se acumula derecha, en otro periodo se reparte izquierda. Eso es demócratas y conservadores en Estados Unidos, en Francia, en España, lo vemos en todos los países del mundo organizado, digamos, ¿no? Acá en la Argentina hemos jugado con el movimentismo, creyendo que dentro de una fuerza política pueden estar los montoneros y la AAA. Bueno, y así ha terminado la historia también, ¿no? Tal cual, no hay límites, está todo muy borroso. Nadie sabe en quién recaerá la perinola, digamos, acá, ¿no? Incluso está pasando dentro de Cambiemos hoy, entre los pro genuinos, los radicales, la gente que viene de la mano de Lilita, digamos, hay mucha energía puesta en combatir hacia adentro. Jorge, esto que acaba de describir, que se le preguntó del tema de la performance de Espert y de este espacio de centro-derecha, liberal, digo, en ese marco, ¿cómo ve la posibilidad de los outsiders? Indudablemente Espert parece ser uno de ellos, pero el tema de la figura de Tinelli, que está coqueteando con la política. Mire, Tinelli es un enorme conductor televisivo, un hombre exitosísimo en los negocios. A mí lo que me parece es que para gobernar un país hipercomplejo por lo menos hay que saber leer y escribir. Está bien que conduzca el bailando, los argentinos estamos todos bailando en un baile de novela, pero digamos, no es cuestión de convertir a la Argentina en un bailando, digamos, ¿no? Me parece, hemos sido muy poco serios nosotros, los argentinos, hay que revisar nomás la lista de los 56 presidentes que tuvimos y nos vamos a dar cuenta que hemos tomado decisiones verdaderamente audaces, ¿no? Por ejemplo, Argentina es el único país del planeta, esto que le voy a contar no pasó ni en África, ni en Asia, ni en Oceanía, ni en ningún lugar, donde ya 2 presidentes nos dijeron ¿qué te parece si votás a mi esposa? Y se la votamos. La verdad que sí. La esposa de un presidente es la esposa de un presidente que a la hora de conocerse no se enamoraron porque eran estadistas, digamos, ¿no?
no es que Néstor le tomó a Cristina un examen de estadista para sacarla a bailar, ¿no? Ni que Perón que sacó a bailar también a Isabel en un cabaret de Panamá, no es que le tomó examen de estadista, ¿no? Es decir, no pasó, insisto, no pasó en África esto que le cuento. Sí, en ningún país del mundo, imagínense que con tan poca seriedad, que estemos discutiendo Tinelli presidente, indica cuál es la calidad de la política en la Argentina. Pero hace 3 años atrás discutimos Macri o Scioli, 2 muchachos que se chocaron con la política a los 35 años. Ninguno de los dos había leído a Marx, ni a Weber, ni a Proudhon, ni a Habermas, ni a quizá Paturuzú y Goles. Hace mucho tiempo que los partidos políticos tradicionales en Argentina no tienen un candidato. El peronismo no da candidatos hace mucho tiempo, el radicalismo hace 20 años no tiene un candidato presidencial de relevancia. La política está en un ocaso muy profundo y muy antiguo ya en Argentina. Y entonces manoteamos esta cuestión de, como en otros momentos manoteamos Palito Ortega. Esto lo tenemos que repensar, ¿no? La gente, mucho votante en la Argentina, entre Palito Ortega y Facundo Manes, vota Palito Ortega. Bueno, hemos llegado hasta acá. Bien. Yo, al votante no lo acuso, quiero aclarar esto, porque el votante cuando se equivoca paga con su suerte el error que comete. La dirigencia no lo paga. Bien. Con su suerte y con su destino. Claro, el dirigente no paga, pero el votante, por supuesto, en ese sentido yo soy muy indulgente, hemos cometido muchos errores de voto, pero se paga con la calidad de vida eso. De modo tal que el ciudadano común es responsable de la buena o mala decisión que toma, se hace responsable y se hace cargo, el dirigente no, El dirigente que ha producido en la Argentina terribles errores que han costado la suerte de nunca es responsable, ¿no? De hecho, hace muchos años le puse el título al primer libro del Tata Joffre, que fue Nadie fue. En la Argentina nadie fue, usted los escucha hablar, y lo que pasó, nadie sabe cómo. Y todos los actores del tiempo en el que ocurrieron las cosas que ocurrieron, que trajeron a la Argentina de 75% de clase media, 60% de pobres, 75% de clase media año 1972, y 6% de pobres, y 30 años después 60% de pobres. Toda esa gente, que es mi generación, no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos. Y siguen aconsejando, bueno, lo mejor que podría pasar es que se produjera un cambio generacional cierto, que los responsables que trajimos a la Argentina hasta aquí, con nuestra lucidez, seamos retirados inmediatamente. Lo único que faltaría es que sigamos pensando en la Argentina nosotros, digamos, ¿no? Claro. Y ese futuro, esos jóvenes de la Argentina, ¿qué perspectivas tienen de lo que estamos viviendo? O sea, ¿podemos ser optimistas a esta altura o según su consultora, no? Sí. Pero, mire, es imposible que la generación que nos sigue a nosotros, los muchachos de 35, 40 hoy, sean peores que nosotros. Imposible porque el hospital público está roto, la escuela pública está destruida, la familia está destruida, la droga impera con total libertad, el mundo ya no nos presta un peso si no podemos volver a hipotecar a la Argentina. Ni queriendo pueden hacer el daño que hicimos nosotros. Ni queriendo. No lo pueden repetir. De modo que es imposible que sean peores que nosotros. Lo que hemos hecho, la generación a la que pertenezco, usted sabe que la psicología explica que los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. La inteligencia de mi generación está a la vista, está acá, y me parece que hay que darse cuenta de que no insistamos con lo que... Si esta es nuestra lucidez, por favor, no insistamos. Jorge, por último, y agradeciéndole muchísimo porque es muy interesante lo que está comentando, realmente nos obliga a pensar mucho lo que dice. ¿Cuál es el nivel real de influencia de las consultoras y encuestadoras sobre los votantes? Mucha gente juega un papel importante porque desde los números que damos la gente toma posición, digamos. Si nosotros, una consultora creíble, digamos, dijera que gana Cristina, mucha gente toma posición en base a eso, no en base a lo que quiere, sino en base al dato ese. Y si dijéramos que gana Mauricio, mucha gente toma posición en base a eso.
Ahora, con esto hay que tener mucho cuidado porque la profesión a la que yo pertenezco en la Argentina está hiperprostituida, el kirchnerismo ha hecho desastres en nuestra profesión. Imagínense que se ha llegado a decir que Néstor tenía 90 puntos de imagen positiva, en Dios cree el 55% de la humanidad y hace 2000 años que está en campaña, tiene 7 millones de unidades básicas y 70 millones de tipos de uniformes. Se ha perdido absolutamente. Hay una profesión que está muy prostituida, veo encuestas que están hechas trajecito a medida, todavía lo veo. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado. Gracias, Jorge, un placer escucharlo. Que siga bien. Igualmente. Hablamos con el señor Jorge Giacobbe, analista político y director de Giacobbe y Asociados. Yo la verdad es que particularmente considero que lo ha dicho todo. Sí, prácticamente. Que no hay nada que agregar. Poco para acotar, realmente ha sido impecable. Pero muy interesante, impecable, alguien que hace muchísimos años hace Se encuestas nota de opinión. Que hace muchos años que está en esto. Hace muchísimos años que está en esto, generalmente, como bien dice, se ha distorsionado mucho la profesión de los encuestadores, de los consultores. Le ha errado casi nada en los pronósticos, hace mucho tiempo que lo sigo a Giacobbe, el hijo sigue con la consultora también, y aparte tiene una mirada muy sociológica, una mirada en la cual la Argentina ha tenido un pasado y tiene un presente que parece no tener destino, pero que en los jóvenes, en una nueva generación, en nuevas ideas políticas debiera estar la salida, y sobre todo un poco planteó enormes interrogantes acerca de la posibilidad de la candidatura tanto del presidente Macri como de la expresidenta, dando un diagnóstico real de la crisis que estamos viviendo a nivel institucional, social, y que las reformas que se tienen que hacer para tener sustentabilidad como país tienen un enorme costo político, donde hay sectores de mucho poder que quieren que se mantenga el status quo. En ese sentido deja definiciones como por ejemplo cuando dice que en realidad los errores los termina pagando, a la hora de votar los termina pagando finalmente la gente con su suerte, con su calidad de vida, con las obras que no se hacen. La verdad que ha dejado muchas definiciones, seguramente la gente que nos está escuchando va a sacar las suyas, pero me parece que en estos tiempos los analistas políticos previo a las PASO y un año electoral son de un valor muy importante y por eso los tenemos en Fuera de Serie. Ya vuelve Fuera de Serie.